Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Camacho, soy médica, epidemióloga, hice una maestría en salud pública y desde hace más de 15 años estoy haciendo prácticas de meditación. Me volví instructora y trabajo para la fundación, como voluntaria para la Fundación El Arte de Vivir, además de mis quehaceres diarios como mamá, como empresaria. Entonces hoy tengo el gusto de compartir con ustedes esta charla que habla un poco de el camino espiritual y la devoción. Entonces un poquito les voy a compartir de mi experiencia, algunas notas de un texto que se llama los Narada Bhakti Sutras, el comentario por mi maestro que se llama Shri Shri Ravi Shankar. Y bueno, espero que para todos ustedes esto sea una conversación interesante, agradable y que nos ayude a todos a avanzar. Entonces, lo primero que quiero como comentar es que muchas veces no entendemos que todos tenemos un camino, ¿sí? Un camino espiritual que está siendo recorrido consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo sobre el camino espiritual? Básicamente que es como nuestra experiencia humana con el anhelo que tenemos también de reconocer nuestra capacidad de ser mucho más grandes, ¿no? O sea, no desde el individuo, digamos, de nuestra experiencia, digamos, como individual, conectarnos, ser capaces de conectarnos con una experiencia mucho más grande que tiene que ver como la experiencia de la conciencia suprema, ¿sí? Entonces, toda esta experiencia humana tiene como esas oportunidades y digamos que en ese camino espiritual nos vamos encontrando con obstáculos o con experiencias, ¿cierto? Podemos llamarlo. Y depende de nuestra conciencia que hagamos con esas experiencias, ¿no? Entonces, dentro de esa, digamos, ya sabiendo que todos tenemos ese camino, pues hay una búsqueda profunda del amor, de la experiencia del amor, ¿no? Entonces lo vemos en nuestra vida cotidiana, como buscamos ser reconocidos en nuestro trabajo porque buscamos que nos amen, ¿no? En nuestra vida cotidiana también puede ser que busquemos una pareja o que busquemos una familia para ser capaces de experimentar ese amor por otros y también pues que nos amen, ¿no? Entonces hay muchas formas de amor. Tenemos la forma de amar las cosas, ¿no? Los objetos. Tenemos también la forma de amar como a los animales, ¿no? Y también a las otras personas, ¿no? A tus papás los amas de una manera, a tus hijos de otra, es que los tienes, a tus amigos de una manera distinta, ¿no? Entonces, cuando tú unes todas esas formas de amar, te das cuenta que de alguna manera hay componentes diferentes, ¿no? Entonces hay un amor que es incondicional, ¿no? Y ese amor incondicional, o cuando unes todas las formas de amar en su perfección, ¿sí? Eso es lo que nosotros siempre estamos buscando. Y ese amor es un amor perfecto. Entonces Nara nos dice que ese amor perfecto es el amor divino, ¿no? O sea, la perfección del amor es lo que llamamos el amor divino. Es un amor que nunca muere, es un amor que no tiene, digamos, un intercambio, una transacción de querer algo, sino simplemente es incondicional. Y eso es lo que llamamos devoción, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito me devuelvo a la definición de diccionario de devoción y dice que la devoción es dar un voto, ¿sí? Viene como de esa raíz de dar un voto a algo, ¿sí? De entregar esa, digamos, como confianza, esa fe o esa voluntad de pronto a lo divino, ¿no? Como que, ¿saben? Cuando estamos enamorados, ¿qué es lo que sucede? Que estamos dispuestos a todo, ¿cierto? Como que no vemos los límites de esa entrega, ¿no? De entregar, de dar. Y no lo hacemos porque estemos esperando nada en el momento de estar plenamente enamorados, simplemente entregamos y como que gozamos, o sea, nuestra dicha está en esa entrega, en ese dar, ¿no? Entonces, si entendemos correctamente el amor, entonces nos damos cuenta que su máxima expresión es esa como entrega completa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer como un escrito que estaba en la introducción de este libro de Narada y dice: el amor no es un acto, es un resultado.
El amor no genera preguntas. El amor es la respuesta a todas las preguntas. El amor no es un camino, te lleva a tu hogar. El amor es tu hogar. Entonces, muy hermoso, ¿no? Entonces, ese amor. Entonces, ¿por qué la devoción es importante en un camino espiritual, ¿no? Entonces, así como lo decía ahorita, entonces no es un acto, ¿cierto? Es nuestra propia naturaleza. Y experimentarlo es parte de lo que busca nuestra alma, nuestra parte más trascendental, ¿no? O sea, como ese reconectarnos con el ser, ¿no? Con esa parte infinita, ¿no? Entonces, cuando tú estás anhelando ese amor, puede que lo estés equivocadamente buscando, como dijimos, en cosas externas, ¿no? En los sentidos, en las experiencias, ¿no? Y sin embargo, esto de la devoción, o sea, de entregar este amor, ya sea a un maestro, ya sea, digamos, simplemente como derritiéndote en amor, te permite ir más allá de tu versión limitada, ¿sí? De tu versión individual. Te permite desconectarte con el infinito y en esa conexión con el infinito tú sueltas todas las barreras imaginarias que tenemos de desconexión. Y entonces experimentas como tu ser en tu máxima expresión, en tu unidad con la conciencia, en tu unidad hacia todo lo que existe, ¿sí? Y eso es algo muy poderoso que genera mucha dicha, ¿no? Entonces hay una frase que dice en este libro de Narada, dice que tal vez el camino más, o sea, como la forma más jugosa de la vida es cuando el amor es devoción, se convierte en devoción y todo el tiempo estás viendo en cada cosa de tu vida como la presencia de eso más grande, de esa conciencia, de esa vibración divina, ¿no? De esa, digamos, de ese amor perfecto, ¿no? Entonces es como que te elevas a un estado en el cual, digamos, como que la dicha atraviesa todo y tú puedes ver a través de cada cosa que te sucede, incluso en las cosas que pudieran aparentemente ser desagradables o obstáculos, puedes reconocer la presencia de esa divinidad, de esa conciencia más grande, más pura, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros debemos en el camino espiritual? Debemos, no, más bien como, ¿por qué la devoción es una parte de este camino espiritual? Porque con nuestra sed de conocimiento, con nuestras prácticas, ¿sí? Nos acercamos a, digamos, como a generar una conexión con una energía de esa parte interior que tenemos. Y sin embargo, cuando nos identificamos como aparte de eso, ¿cierto? No vamos a poder como disolvernos, ¿no? Entonces, la devoción es un camino en el cual nosotros podemos trascender la visión limitada de nosotros, ¿no? Entonces, ya sea a través de un canto, ya sea a través de una obra, ya sea a través de simplemente la observación de la naturaleza y como esa sorpresa que nos genera, ¿no? Esa admiración. Entonces, todas esas son distintas formas de experimentar como esa conexión, esa devoción, a sentir esa presencia de, llamémoslo Dios, llamémoslo conciencia suprema, llamémoslo unidad, ¿no? Llamémoslo el todo o la nada, ¿sí? Entonces, un poco les cuento un poco de mi experiencia y es la fuerza que te puede dar la devoción, ¿no? La fuerza que te puede dar tener esa convicción, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese amor por lo divino, ¿sí? Por lo divino, tú puedes entender que no hay nada más que sea tan importante, que ni siquiera la vida o la muerte son algo que te pueda quitar ese amor, ¿sí? Entonces, personalmente tengo una historia de mi hija. Mi hija a los 9 años tuvo un cáncer y era impresionante porque ella todo el tiempo estaba jugando, ¿no? En medio de las hospitalizaciones, de las complicaciones, de todo eso, siempre estaba en el juego, siempre estaba como buscando una forma de estar como aferrada a la vida, ¿no? Y digamos, por lo menos de mi manera personal, esa fe o esa devoción, ¿no? Me permitió como entregar el resultado de lo que fuera a pasar, ¿no? Y
entender que lo que fuera el resultado, nosotros teníamos que hacer un proceso, hacer su tratamiento, estar con ella, acompañarla, ¿cierto? Pero más allá de poder hacer esas cosas, nosotros no decidíamos un poco, o sea, entregué, digamos, como la respuesta o el resultado en ese momento, pues no iba a depender como ni de lo que hiciéramos, ni tampoco de nosotros. Entonces era como dejar en manos de un médico, dejar en manos de alguien que guiara el tratamiento, y eso es una parte de la entrega, pero también la otra entrega es como decir, bueno, o sea, no sé qué va a pasar y tengo que saber qué es lo mejor, es lo que va a pasar, estar convencido de que lo mejor es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como siento que la devoción te permite como que toda esa fe, ¿sí? Surge en ti, y una fuerza inmensa para atravesar obstáculos, para atravesar o para interpretar, reinterpretar todas las experiencias de la vida surge en ti, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que lo que hablamos es como relacionado con el camino espiritual, también en la vida cotidiana y en la vida mundana, tener esa devoción y esa fe en esa presencia más grande te permite como tener una estabilidad, un equilibrio para atravesar pues todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y también como de alcanzar un entendimiento de que tú no tienes el control, ¿no? Y ahí quiero hablar un poquito como en mi experiencia, como el camino fue desde una mente muy racional, muy científica, pues todo este camino de la meditación y digamos, en este caso nosotros hacemos respiración consciente, una técnica que se llama el Sudarshan Kriya. Entonces, cuando empecé con eso, había algo que estaba sucediendo que no era posible explicar con la razón. Entonces, había en mí una pelea, ¿no? Como sí, un conflicto, ¿no? Cuando dicen que cuando un conflicto es cuando hay una fuerza que jala para un lado y hay otra fuerza que jala para otro. Entonces mi razón, entendía yo, que jalaba hacia una explicación, ¿no?, científica de qué es lo que estaba pasando. Y por otro lado, había como una sensación tan grande y un encuentro tan grande con algo que me hacía bien, con algo que era imposible de explicar, ¿no? Que era como una tensión, ¿no? Y una resistencia, ¿no?, a la entrega, una resistencia a soltar. Y creo que esa experiencia de mi hija y otras más fueron como lo que realmente me ayudó como a decir, bueno, esto es más grande que yo, simplemente, o sea, no tengo opción sino entregar, ¿no? Y, y bueno, fue una experiencia muy linda y la agradezco mucho porque siento que desde ese espacio mi camino espiritual se ha vuelto mucho más, no digamos, como más jugoso, más agradable, más disfrutable, y también siempre como surgió en mí esa sensación de siempre estoy siendo cuidada, siempre estoy en manos eh, de la energía divina, de la energía universal que sabe, digamos, que sabe lo mejor para mí, y mi tarea es como solo ir como descubriendo las pistas que me va dejando cada una de las experiencias. Entonces, en este camino de experimentar la devoción, también algo o que les recomiendo que prueben y que puede ayudar, sobre todo a los que tenemos esta mente muy racional, son los cantos, ¿no? La música. Nosotros desde niños, o por lo menos en el país en donde estoy, que es Colombia, escuchamos mucha música muy alegre, ¿sí? Entonces seguramente en cada tradición y en cada sitio de este mundo hay esa posibilidad de conectarnos con música. Entonces la música se vuelve una parte de la vida, y la música siempre tiene un componente que no es racional también, ¿no? Porque es como, ¿saben? Cuando oímos cantar a alguien con una voz y una entrega absoluta, eso te inspira a sentir como esa, no mente, ¿no? Ese disolverse en
la experiencia, en ese caso una experiencia sensorial, pero también una experiencia como de un amor, ¿no? Entonces mi hija pinta y cuando yo la veo pintando y cuando veo sus obras es como también esa experiencia de, wow, lo hace, y cuando está ahí es como que no es ella, ¿no? No es ella, es algo mucho más grande lo que está ahí como sucediendo, y es una belleza, ¿no? O sea, como esa devoción, de hacer las cosas con devoción, ¿no? Tal vez ese es otro punto de este camino, que es cuando logras, por ejemplo, que tu trabajo o que tu creación o que tus relaciones sean con esa entrega absoluta y se vuelven como más jugosas, ¿no? Entonces, un ejemplo muy simple sería como el de alguien que te está escuchando al 100% y realmente está ahí, ¿no? Simplemente como poniéndote atención, ¿no? Entonces como que tú sientes como esa forma te ayuda a ti mismo de conectar con lo que tienes que es para decir, con lo que tienes para sentir y expresar, ¿no? Entonces la devoción no es solamente como algo muy abstracto, aunque es indescriptible en realidad, solo estamos intentando como llegar a ciertas formas o partes, digamos, de por qué, digamos, esto sería tan importante en el camino espiritual. Es una experiencia, ¿no? No podemos describir la experiencia y cada uno seguramente que va a tener una forma de esa experiencia muy particular. Pero en la vida cotidiana también tenemos eso, ¿no? También tenemos los que se mueren de amor, por ejemplo, por un cantante, o se mueren de amor por otro tipo de experiencias, ¿no? Por de pronto, por estar con un animal, por tener una experiencia en la naturaleza, ¿no? Entonces, todas estas cosas que te estoy diciendo un poco son distintos caminos para que tú puedas hacer como una pequeñas inversiones, ¿no? Dentro de lo que es la devoción, ¿no? La devoción es soltar, la devoción es como realmente decir, bueno, entrego y voy a más allá de lo que son las experiencias, ¿no? Más allá de un amor limitado, más allá de, o sea, como me disuelvo en el amor, me disuelvo en lo que está pasando en un momento, en un instante, y simplemente dejo todo, ¿no? Dejo todo. Bueno, tal vez quisiera compartirles también una historia, ¿no? De una historia que escuché de un maestro y un discípulo, ¿no? Entonces, por lo general siempre hay estas historias de los maestros y los discípulos para hablar por eso se dice devoto, ¿no? Alguien que está dando el voto a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un maestro, si no puedes creer en ese maestro completamente, si no te entregas un poco, pues no vas a aprender de él, ya sea el maestro de música, el maestro de deporte, ¿sí? Si tú realmente no le crees, es muy difícil que logres, ¿sí? Como hacer caso, tener esa disciplina. Entonces, esa devoción también te ayuda, digamos, como a ir o a expresar tus mejores versiones, ¿no? Y entonces la historia va a que ya sea que el maestro sea bueno o no, la devoción te eleva a ti. Sí, entonces dicen que había un maestro que se había muerto. Entonces su discípulo, cuando se murió, estaba con un anhelo increíble, ¿cierto?, de encontrarse con su maestro en el cielo, ¿no? Entonces, pues cuando llegó dijo, ay, por favor, le dicen a uno, cuando llega al cielo, se le cumplen los deseos, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, ¿y cuál es tu deseo? Dice, yo quiero ya ver a mi maestro, ¿no? Y entonces cuando le dijeron, pero tu maestro no está aquí, está en el infierno. Dice, pero es imposible, ¿cómo así que mi maestro está en el infierno? Entonces lo llevaron y efectivamente su maestro estaba en el infierno, estaba siendo freído en la freidora del infierno. Y entonces dice, no, mi único deseo es que mi maestro vaya conmigo al cielo, ¿sí? Entonces la historia lo que pretende simplemente es mostrar cómo no importa lo que haya hecho mal ese maestro para estar en el infierno, la devoción de esa persona que estaba ahí, ese devoto, era tal que como que purificó esos pecados y pudo llevarse a su maestro al cielo, ¿no? Entonces, nada, muy hermoso, como
yo quiero invitarlos como a que abran su corazón, abran su vida y su sonrisa y como a la experiencia de la devoción, ¿no? Y si aparecen miedos, trátalos como cuando vas a hacer una experiencia de esas que te da susto, como por ejemplo que te vas a tirar por primera vez de un gran tobogán, ¿cierto? Entonces tú dices, wow, tengo un miedo, pero ese miedo vale la pena atravesarlo porque la experiencia después de que te tiras, ¿no? Es demasiado divertida, demasiado hermosa y me va a traer como mucha dicha, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias y espero que esta breve charla sobre la devoción y el camino espiritual los haya inspirado a probar, a ir más allá y también como a entender un poco por qué es tan importante, ¿sí? Esa devoción en la vida cotidiana, pero también en la vida y el camino y el avance del camino espiritual. Muchas gracias.